¿qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a un TV Podcast más de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a el TV Podcast número 85 de esto que es un proyecto de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en la televisión como en internet y que pues ustedes lo pueden encontrar en www.ratonadetv.com. Este TV Podcast está presentado por el ebook Formatos Audiovisuales del Siglo XXI, Televisión e Internet. Ustedes lo pueden encontrar este ebook también en mi página www.ratonadetv.com. Y ahora lo pueden encontrar también en pequeñas dosis de los Reels de Instagram, que si ustedes quieren seguirme en mi cuenta y en otras redes sociales, me encuentran como @ratonadetv. El tema que nos ocupa es un tanto serio, un tanto complicado porque implica, el fallecimiento de una persona como de muchas que desafortunadamente han partido este año, bien sea por razones de COVID, bien sea por razones de algunas otras enfermedades, padecimientos, y esta semana que pasó, que está terminando particularmente fue muy complicada en ese sentido para algunos gremios, como por ejemplo el gremio del espectáculo. Y una de las noticias que se dio el día 2 de noviembre fue el fallecimiento de la productora de televisión Magda Rodríguez. Estamos hablando del contexto mexicano y de que esta noticia tuvo una trascendencia y está teniendo una trascendencia relevante que yo no quería pasar por alto, porque independientemente de que nos pueda causar un poco de morbo la noticia, porque nos llegue a interesar, porque obviamente pues Televisa o por lo menos el Canal 2 desde el día de ayer que se dio la noticia, esto lo estoy grabando el lunes 3, y desde el día de ayer que se dio la noticia empezó a transmitir con un moñito negro, que es obviamente cuando alguien de la gente que trabaja en Televisa y que obviamente fue reconocida por el público, pues fallece. Y me interesaba muchísimo tratar de presentarles un podcast que no nada más tuviera la parte morbosa o las cosas que todo el mundo dice, sino que con el paso de las horas que se estuvo manejando más información y que empezaron a salir algunos videos, como por ejemplo en YouTube estuvo uno de los primeros que salió, o al menos que a mí me llegó por el algoritmo y por lo que sigo, fue la entrevista que le realizó hace un par de años la periodista Mara Patricia Castañeda en este concepto que tiene de En Casa de Mara, y que son entrevistas como muchísimos otros están haciendo ahora, que pues utilizan YouTube para hacer entrevistas porque la gente no hace otra cosa. Pero bueno, Mara Patricia es un caso aparte. Ella es periodista, durante muchísimos años ocupó un puesto muy importante en Televisa en la cuestión de espectáculos. Y aunque de pronto yo personalmente tengo algunos peros con su forma de entrevistar, porque a veces siento que no todas las entrevistas le quedan tan bien de acuerdo a los personajes o a las personas a las que está entrevistando, ayer que vi la entrevista de Magda Rodríguez me pareció sumamente afortunada y me permitió conocer algunas cosas que yo no sabía de esta productora. Y hoy justamente que la llamaron para estar en la producción del programa hoy y presentar en forma de cápsulas algunas de las partes de esta entrevista, pues gente como incluso Marta Figueroa dijo: gracias a este documento pues nos pudimos dar cuenta de cosas que nosotros ni conocíamos de Magda, aunque estuviéramos trabajando con ella casi todos los días. Entonces, obviamente esto es importante porque estamos viendo una especie de homenaje a una productora en un programa de televisión nacional, en cadena nacional. Y que además, si ustedes no saben quién es Magda Rodríguez, que ahora lo vamos a platicar un poco, nada más como una breve sinopsis para tratar de entender de qué estamos o de quién estamos hablando, pues Magda Rodríguez era la productora del programa Hoy, y fue productora de muchos otros espacios televisivos, y no nada más trabajó en Televisa, que es donde terminó sus días,
sino que trabajó muchos años en Televisión Azteca y que además también estuvo trabajando en Telemundo y, por lo que yo entendí en la entrevista de ayer con Mara, un ratito en Univisión también. Es decir, estamos hablando de una mujer que tuvo una capacidad de trabajo muy interesante en un rubro que es también igual de interesante, que es el del espectáculo. Y este TV Podcast decido hacerlo porque para mi objeto de estudio, yo estudio las telenovelas desde hace muchos años, me llaman mucho la atención y he optado por la línea de estudio que tiene que ver con la producción, en el entendido de que realmente hay muchísimas personas que cuando estudian telenovelas se quedan en el proceso del mensaje, que es muy importante, se van a los procesos de recepción o de consumo, que en este momento creo que son las más interesantes, se van también incluso a las dinámicas que tienen que ver con esta línea de la economía política de la comunidad, las plataformas, que es cómo se distribuye, cómo se vende, el mercadeo, etcétera. Pero sí me parece que todavía hay un huequito en los estudios que hay alrededor de televisiones, o sea, de la televisión, de las telenovelas y de lo que pasa alrededor de esta industria, es que de pronto parece que el tema de las producciones no es como lo más taquillero y no es lo más estudiado ni lo más relevante, parecería. Y son dinámicas súper interesantes porque conocer al productor se ha vuelto sumamente importante para poder entender el producto que estamos viendo. Y yo lo he estudiado en las telenovelas. De hecho, cuando las telenovelas comienzan, lo más importante que se anunciaba, digámoslo así, era la figura del escritor o de la escritora. Antes veíamos la telenovela de Fernanda Villeli, de Marisa Garrido, de Félix Becainet. Entonces esto fue pasando, con el paso de los años fue cambiando y se fue transformando, hasta que en algún momento que, digamos, el productor, la figura del productor empezó a cobrar importancia. Y no es como que no la tuviera desde su inicio, porque en México el hecho de que una persona como Ernesto Alonso, que era un actor ya reconocido, que también había tenido impacto en otros medios, en la industria del espectáculo, con el lugar que tenía de entretenimiento, también había hecho radionovelas, etcétera. Entonces la relevancia de que él fuera a producir telenovelas pues ya lo hacía impactante, y en el tiempo que empieza a trabajar Ernesto Alonso también empieza a hacerlo Valentín Pimstein, años más, años menos, y entonces de pronto pasaron a ser sí las telenovelas de los escritores producidas por Ernesto Alonso o por Valentín Pimstein, que en realidad no es que fueran los únicos, pero eran los que más producían. Y lo cierto es que generaron escuela. Más o menos a principitos, más o menos así, de los años 80, ya empezó a ser más relevante el hecho de que hubiera más productores. Digamos que la escuela que ellos habían formado desde los 60s y 70s, que ya comenzaban a producir sus propias telenovelas y sus propios temas, empezó a desatar ya el boom de que el escritor pasara a un segundo término, y de pronto las producciones se anunciaran como la telenovela de Carla Estrada, la telenovela de Emilio La Rosa, la telenovela de fulano de tal. Y ese cambio hizo que en la figura del productor, por lo menos en el ámbito de la telenovela, tuviera su propio sello, tuviera su propio reconocimiento. Para mí esto es muy importante porque puso en un lugar que se supone que es el que no tendría que figurar tanto, o aparentemente eso tendría que suceder, lo puso en el mapa y en el reconocimiento del público. Murió Ernesto Alonso y la gente se desvivió. Murió Valentín Pimstein, y aunque no se hizo tan sonado como debería haber sido, tuvo una cobertura, ciertamente, el que un hombre como él haya fallecido. Esto lo traigo a colación porque
aunque esta ha sido mi línea de estudio y yo he sido o tratado de ser muy observadora en este sentido, es la primera vez que al menos yo de manera consciente observo que se le da un reconocimiento similar o un trato similar a una persona que produjo programas de entretenimiento variado. Es decir, estamos hablando de que sí ha habido muchas personas que han fallecido, no porque sea la única, Enrique Segoviano, todas estas grandes personas que hicieron la televisión, la comedia. Sin embargo, se les dedica una parte, se les dedica algo chiquito, muchos porque mueren de edad y de pronto no se asocian con lo que se está viendo. Pero lo que sucede aquí es muy interesante y a mí me llama mucho la atención porque en ese sentido estamos hablando de un hecho que a mí me parece, o yo podría considerarlo inédito, a lo mejor me equivoco y si es así, pues pido una disculpa, pero al menos a mí me parece que esto es un hecho inédito en la televisión. No solo porque se le está dedicando, como en este caso, un programa entero y coberturas especiales a una productora que estaba en activo, que estaba vigente y que de pronto incluso la gente reconocía bien. Y nada más eso lo hace un hecho importante de mencionar y de analizar. Pero por otra parte tenemos a una persona que además trabajó en distintas empresas y que no es el hecho de que solamente haya sido la productora de Televisa que murió, sino es la productora que trabajó para Televisa, para Televisión Azteca, para Telemundo. Y entonces esto se vuelve un asunto mucho más impactante porque estamos hablando de una creativa que en estos nuevos tiempos logró trabajar en distintos espacios y lo hizo con una buena calidad, independientemente de lo que el público opine de su trabajo, que esa es otra historia de la que vamos a mencionar ahorita, pero me llama mucho la atención porque creo que vale la pena mencionar algunas cosas. Para empezar, nada más quiero mencionar de manera muy breve un concepto que yo retomé de Norberto Abreu sobre lo que significa un productor en televisión, porque de pronto ni siquiera tenemos muy claro a veces cuál es el papel. Sabemos que era la cabeza, sabemos que hacía muchas cosas y como vemos en programas como hoy, pues vemos que da órdenes y grita y lo que sea, pero de pronto no sabemos bien la gente que no ha trabajado en televisión o que no está relacionada con los medios de comunicación, qué hace un productor. En realidad, el rol del productor implica que participa en todo proceso de creación, desde la aprobación de una idea hasta la terminación del programa. Controla todos los recursos financieros y materiales, cuida la disciplina del personal que interviene en la realización sin excepción alguna. Analiza técnica, artística y económicamente el guión para su aprobación. Es responsable de confeccionar el presupuesto y el diseño de su producción, donde se contemplan todas las necesidades de la puesta en pantalla. Aquí estamos hablando, obviamente yo todo lo que tengo aquí, pues obviamente se refiere a la producción de telenovelas, pero no deja de ser importante y no deja de tener un lugar el hecho de hablar de la producción como este lugar o que el productor como este eje de acción que opera tanto en partes creativas como en partes de gestión y económicas. Y eso es algo que me parece súper interesante, es estudiar dinámicas de producción y mucho de lo que sucede económicamente que impacta en las producciones y que tiene que ver también no nada más a nivel producción, sino con las cuestiones organizacionales que se dan también con los jefes de los productores, porque todo esto determina los programas. El trabajo de Magda Rodríguez en las distintas televisoras, ella lo platica en esta entrevista con Mara Patricia Castañeda, que de alguna u de otra manera ella que tuvo inicios como actriz, ella fue nieta de Ada Carrasco, hija de Malena Doria, su padre también fue actor. Digo, ella venía de un lugar muy interesante artísticamente hablando, después estudió leyes y después de todo eso, incluso pasar por la actuación, estuvo en Días sin Luna con producción de Juan Osorio, etcétera, hizo algunos programas y eventualmente ella decidió que su lugar tenía que ser en la producción. Entra a Televisa, así a grandes rasgos, vean la entrevista por favor de Mara Patricia Castañeda, y lo que ella cuenta es que después de estar trabajando haciendo algunas producciones para Televisa Guadalajara,
se va a Televisión Azteca y hace programas como Con Sello de Mujer, La Academia y Enamorándonos. La Academia, bueno, ustedes sabrán que es uno de los reality shows más interesantes que ha hecho Televisión Azteca, porque no fue un formato comprado, porque fue una producción propia, fue una idea propia, porque fue un proyecto que les costó mucho trabajo armar, que se logró y que fue mucho más exitoso incluso que lo que en ese momento propuso Televisa, que era Operación Triunfo, que era el concepto español. Enamorándonos, sabemos que fue un verdadero impacto y que incluso mucha gente se lo atribuía no nada más al formato del programa o a la temática del programa, sino a Magda Rodríguez, ya reconociéndola como productora que era. Y evidentemente me olvido, pero no a propósito, de mencionar Con Sello de Mujer, que fue una de las primeras grandes producciones. ¿Por qué tiene relevancia? Porque en el marco de las revistas femeninas que existían en la televisión, había algunas que tenían un concepto muy similar incluso a lo que estamos viendo ahorita, donde se dicen chismes, donde a lo mejor solo es una revista tal cual como para pasar el rato. Sin embargo, Con Sello de Mujer tuvo una relevancia interesante, no nada más por el grupo de mujeres que lo integraban, que era Maggie Heggie, era Luz Blanchet, era Tere Bermea, era Adriana de Castro, que venía de Caritele. Y bueno, después pasaron, me parece, otras personas. Sin embargo, lo relevante del programa era que estaba muy completo y que daban información más allá de los chismes. Y que para hacer una revista de mujeres en la televisión abierta nacional, daba una propuesta incluso más allá de lo que se hubiese imaginado. Entonces hay una relevancia en el programa, duró mucho tiempo, para la gente fue un buen referente. Yo me acuerdo que lo veía, y cuando podía, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá lo veía, y daban información muy valiosa, ¿no? Yo me acuerdo haber visto cosas ahí que a lo mejor nunca le había puesto atención, a lo mejor por mi edad quizás eran nuevas para mí, pero me acuerdo haberlas visto ahí. Y eso me daba cierta relevancia para hablar de Con Sello de Mujer como un cierto parteaguas, ¿no? Enamorándonos, creo que es cuando ella regresa de Telemundo, porque en ese inter, después de la academia, ella se va, trabaja en Telemundo, hace el programa matutino Un Nuevo Día, después regresa Enamorándonos a Televisión Azteca, y de ahí ya salta a Televisa a hacer actualmente estaba haciendo Guerreros 2020 y Laura Sin Censura. Entonces, muchísimas personas, ayer yo leía el trending topic, y así como muchas personas comentan, porque comentan, y muchas personas hacían alusión obviamente a la cuestión de su hija, Andrea Escalona, que quizás es una chava posiblemente llena de talento, pero desafortunadamente está un poco desangelada, y de pronto no a todas las personas les o nos cae bien. Había de repente algunos comentarios que aludían al hecho de que Magda como productora había hecho mucha basura, y que gente como ella había hecho mucho daño a la televisión. Y eso, obviamente, eso no me corresponde a mí estudiarlo, sí me llama la atención, y obviamente eso es un tema de recepción, es decir, el creador llega hasta su función, o sea, el productor tiene una función, está ahí muy clara, pero lo que después la gente entienda sobre ese mensaje atañe a los estudios de recepción, pero pues es una cuestión que involucra otro tipo de herramientas y otro tipo de técnicas más allá de la observación, para poder entender por qué muchas personas desde sus propios contextos y lugares entienden esto, o quizás es lo que ven directamente. Y no porque yo esté defendiendo a Hoy, porque realmente sí entiendo que el programa no es el mejor aporte del mundo, y que tampoco intelectualmente hablando estamos hablando de cosas que bruto nos dejen pensando todo el día. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es, insisto, y por eso me parece muy importante apuntar, en el estudio de estas dinámicas que implican la relación no nada más de la producción, de la productora, en este caso con su equipo de trabajo y con todo el organigrama y cómo operan y funcionan, sino también de lo que los jefes piden. Magda Rodríguez, me llama mucho la atención que ayer en la entrevista que escuché el día de ayer, decía cómo a ella, cuando empezó a trabajar en Televisión Azteca, le pedían y le exigían el rating. ¿Por qué?
porque en ese entonces en Televisión Azteca estaban queriendo ser una opción más y nunca dejaron de ser el segundo lugar. Y aunque de pronto tenían buenos números y como ella lo dice, marcábamos empate técnico, sabíamos que teníamos que llegar más allá de los números que daba Televisa y nos pedían eso. Entonces, esa es una de las determinantes, a mí me parece, con las que ella se formó en la producción, para tener esta intención del rating, el rating, no nada más porque ella lo quisiera, sino porque a ella se lo pedían para garantizar su trabajo. Y eso a mí me parece muy interesante porque va más allá de sus propias dinámicas o porque sus dinámicas de producción y de exigencias de lo que pedía a cada uno de los trabajadores o desde que planeaba un programa tan complejo como lo puede ser una revista matutina, tenía esta delimitación. Y esto también parece que es muy fácil y parecería para muchos de nosotros, si no sabemos nada de televisión, que una producción de esa índole, más allá de una telenovela, que armar una telenovela es un proceso complicadísimo por todo lo que implica, sin embargo, estamos hablando de un proceso grabado, que se graba y se edita y pasa por una postproducción. Pero la complejidad de los programas en vivo es otra totalmente y, híjole, no puedo explicarles, yo le huí muchísimo en mis tiempos de televisión a los programas en vivo, pero sí era capaz de observar cómo la gente que trabajaba en los programas de la mañana tenían horarios durísimos, tenían un trabajo extenuante, porque tiene que haber muchas personas para sacar 4 horas, 3 horas, 4 horas de programa diario en vivo. Es un trabajo que no solo está en los conductores, sino que hay reporteros, hay editores, hay la gente de la escenografía, la musicalización, la gente que busca en archivo, el staff. De verdad hay muchísima gente involucrada. Y el hecho de que una persona como Magda, en este caso, tenga el carácter, hubiera tenido el carácter para llevar estos equipos a flote con buen ánimo y con buen carácter, creo que es interesante porque no nada más dice algo de ella como productora, sino como persona. Y me llama mucho la atención porque en este momento de su fallecimiento se le reconoce esa capacidad de trabajar en equipo desde la parte creativa, aún jugando con un rating, era creativa y sabía dar resultados. Y por eso incluso se le había renovado el contrato de hoy para el próximo año, que según las fuentes de Chacaleo, aquello fue una rebatinga y va a volver a ser una rebatinga por la relevancia que tiene el programa de la mañana para la programación de un canal de televisión. Esto ya tiene otro tipo de connotaciones industriales, pero hay ciertas relevancias en las parrillas de programación y el programa de la mañana, el programa matutino, puede ser una complicación porque son muchas horas, pero es un reto para quien produce porque genera los números de la mañana, que quizás no es el mejor horario para que la gente se siente a ver televisión, pero más bien es el horario en el que la gente prende su televisión para que los acompañe, para oír, para mientras trabajan, mientras hacen la comida, mientras están en el negocio, mientras lo que sea. Entonces, sí es un espacio importante y no se lo dan a cualquiera. En este caso, el hecho que a Magda incluso le hubieran renovado el contrato, pues decía algo más. Ahora bien, otra de las cosas que me llama mucho la atención de lo que dijo Magda Rodríguez en esta entrevista es que no nada más estamos viendo a una productora que trabajó intensamente en distintos rubros, en distintos canales, para distintas cadenas, con muchísimas personas que están manifestando sus condolencias o lo que sea. No nada más es el hecho de que la gente esté reconociendo quién es Magda y que incluso, por eso les decían enamorándonos, muchísimas personas empezaron a reconocer el estilo. En las telenovelas reconocer el estilo de la producción de alguien puede ser mucho más fácil porque podemos ver a lo mejor 4 telenovelas y empezar a reconocer ciertos detalles si es que somos muy observadores. Lo que pasa con los programas de entretenimiento es que son tan variados que a lo mejor no es tan fácil reconocer dónde está la mano
creativa de esta persona que encabeza el equipo y que hace lo posible para que todos trabajen en armonía, cordialidad y para un lugar común. Y en este caso, ella lo logró. Pero una de las cosas que más me llaman la atención de la entrevista que escuché ayer con Mara Patricia Castañeda es que cuando Mara le dice, oye, ¿y cómo le has hecho? ¿Cómo le hiciste para sobrevivir en un mundo de hombres? Porque la producción parecería que estuviera restringida a los hombres. Y Magda, en una respuesta que a mí me causó mucha sorpresa, pero con toda la razón, afirma, es que yo nunca me sentí discriminada porque esto no es un mundo de hombres. Cuando yo me fui a Televisión Azteca estaba Elisa Salinas y estaba bla, 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 y da varios nombres de productoras, tanto de ficción como de incluso noticias. Y cuando yo llegué a Telemundo estaba fulana y fulana y fulana. Y yo me vine a Televisa y aquí he encontrado a fulana, 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 fulana. Y eso es muy sorpresivo para mí, pero muy grato. Es algo que yo ya he venido platicando con ustedes desde hace algún tiempo, que las telenovelas, sobre todo de pronto echando un vistazo a las telenovelas de Televisión Azteca, se da uno cuenta que las productoras mujeres a lo mejor están ahí calladitas, a lo mejor no ocupan los espacios de mayor rating, ni quizás los horarios estelares, ni las telenovelas de más alta producción, aunque ahora sí está pasando, como en el caso de Giselle González, que estamos viendo a Rocío Campo y luego Giselle González, que son cosas como más inéditas en cuanto a producción de telenovelas. Pero poco nos enteramos de si esto sucede en la ficción. Realmente poco nos enteramos, o a lo mejor no nos interesa mucho. Pero sí es un espacio bien importante de mencionar, porque, y con esto quiero terminar mi reflexión, porque en este asunto de que producir es un asunto súper complicado, de que tienes que tener un carácter muy particular para que estos equipos de producción jalen contigo. ¿Por qué? Porque si te ven mujer, a veces es más complicado, a veces el mismo staff, a veces la misma gente que puede ser tanto muy cooperadora como no. Sucedió en el caso de Carla Estrada, y cuando yo escuché la entrevista que Carla Estrada tuvo con Álvaro Cueva y le contó todas estas cosas, le platicó sobre lo difícil que fue para ella poder empezar a producir telenovelas en los años 70, a finales de los años 70, porque no le hacían caso, porque no respetaban su autoridad, etcétera, ¿no? De pronto así pasa. Sin embargo, me resulta muy sorpresivo la respuesta de Magda de decir con toda libertad, esto no es un mundo de hombres. La televisión no es un mundo de hombres, la hacemos hombres y mujeres, y llegué a tal lugar y había mujeres, llegué a tal lugar y había estas productoras y llegué. Y lo interesante que a mí me parece el tema de la muerte, del fallecimiento de Magda Rodríguez, como lo estamos viendo en pantalla, es que creo que por primera vez en mi vida estamos viendo un reconocimiento y un homenaje a una mujer creativa que además encabezó equipos de producción fuertes. Fue una productora mujer, y creo que el hecho de que se le estén dando estos tratamientos, por decirlo así, funerales de Estado, pero obviamente no en el sentido de funerales de Estado, sino me refiero a la relevancia que una televisora esté dedicando tantas horas, porque ahorita ya está Cuéntamelo Ya, que obviamente lo está produciendo Nino Canún, y siguen hablando de la cuestión de Magda, me parece súper relevante. Y ya para ir terminando, dentro de hoy pasaron entrevistas y estuvo Carla Estrada. Y Carla Estrada hablaba, Carla Estrada también ha sido productora de entretenimiento, ella estuvo produciendo hoy durante un tiempo y ha producido mucha ficción en Televisa, pero hablaba de que aparte de todo ellas eran muy amigas y que pues compartían algunas cosas, y creo que con esto cierro el TV Podcast. Tanto Carla Estrada como Magda Rodríguez vienen de familias que trabajaron desde mucho tiempo en el espectáculo y la televisión. Entonces, creo que una de las cosas importantes que nos deja, para mí al menos, escuchar toda la reflexión que se ha hecho sobre la vida y obra de Magda Rodríguez, que a lo mejor para muchas personas no significa nada,
Pero para quienes estamos en la televisión me parece importante porque se recalca la pasión que tenía esta mujer por hacer televisión. Independientemente, insisto, de que las personas de pronto opinaran o hicieran algo, creo que el mensaje que llega puede ser similar a lo que el productor decide como una intención o no. Pero eso no exime de que, aunque se reciba un mensaje diferente, se haya trabajado mucho para producir ese mensaje. Y creo que ahí es donde está la labor de Magda, el hecho de que ella amaba la televisión, el hecho de que es una mujer que aprendió a querer a la televisión desde niña, porque estaba involucrada en una familia que trabajaba en el medio del espectáculo y que eventualmente su madre y su abuela terminaron haciendo televisión, telenovelas, y entonces, de alguna manera, ella conoció el medio desde pequeña y aprendió a amarlo. Y finalmente esa creo que es la reflexión de todas las entrevistas que han subido y de todo lo que han dicho. Ella termina diciendo que ella ama hacer lo que hace y hacer televisión desde su visión del mundo, que eso para mí es lo más importante. Los productores parten de una visión del mundo y eso es lo que transmiten, además de todo lo que se les pide, que si se les exige rating, etc. Entonces, creo que es muy interesante ver lo que está pasando con Magda, muy triste por la pérdida de una mujer que estaba en su mejor momento creativo. Yo creo que tenía planes, que había muchas cosas que estaba haciendo, que seguía produciendo y que ahora pues la rebatinga va a estar fea, pues como la grilla. Pero independientemente de eso, reconocer el trabajo de una productora, el trabajo creativo, el trabajo de gestión, el trabajo de organización y de ejecución de las distintas cosas que se tienen que hacer en un programa o en una producción televisiva, y además la relevancia de que haya sido una mujer y que estemos viendo un reconocimiento, creo que nunca antes visto, a una productora de televisión. Súper importante. Porque incluso Christian Bach, que fue una gran actriz y también una gran productora de telenovelas, tuvo sí su reconocimiento, pero obviamente no era una productora en activo y no se le estaba viendo este tipo de cosas. Así que bueno, eso es lo que dejo a la reflexión, y esa es la parte con la que yo me quedo, que creo que es interesante de conocer las vidas, porque además también el hecho de conocer la vida de estas personas nos hace entender mejor sus productos. Yo apuesto muchísimo por eso. Ese es todo mi tema de estudio. Ustedes lo pueden encontrar en muchos de mis textos o en mis podcasts o incluso en mis videos, y bueno, para mí es importante, y creo que con esto sigo corroborando cuán importante es conocer a las personas, pero también en los procesos en los que está inmerso. Así que les invito a seguir estos contenidos en mi página www.ratonadetv.com, a seguirme en redes sociales, y que este TV Podcast, si ustedes lo encuentran ya sea en Spotify, en iTunes, en YouTube, pues que le den like, que lo compartan, que lo califiquen, pues que me sigan, y que bueno, pues obviamente también estén al pendiente, porque insisto, ahora estoy tratando de meterme en esto de los reels, que no eran lo mío, pero ya me metí, ya me gustó, de Instagram. Así que bueno, creo que también de esa manera podemos estar en contacto y que yo pueda irles transmitiendo un poco de esto que platicamos con más profundidad en los podcasts. Yo soy Raquel. Me da mucho gusto que se hayan quedado hasta el final de este podcast. Me encantará conocer sus comentarios y nos estaremos escuchando en un TV Podcast más. Bye.